Muy buenas noches, mis queridos hermanos del Rincón del Refugio. Aquí estamos otra vez juntos para compartir otra de esas grandes historias, de esas historias que nos hacen reflexionar, repensarlas, para extraer siempre conclusiones positivas y esperanzadoras de ellas. Os voy a contar la historia de dos personas muy conocidas. Seguro que la inmensa mayoría de vosotros habéis oído hablar alguna vez de ellas. Dos personas que tuvieron en común muchas cosas, menos lo más importante, que es Dios, como veremos enseguida. Ellos eran austriacos, habían nacido en esa Viena segura, en esa Viena capital cultural de Europa, en pleno apogeo de la dinastía de los Habsburgo, con el emperador Francisco José. Y de la noche a la mañana se vieron inmersos en dos, llamémoslas, erupciones volcánicas, en las dos primeras guerras mundiales del siglo XX, la primera y la segunda. Fue un shock para ellos. Os voy a desvelar ya el primer nombre. El escritor prolífico y más célebre de su época, Stefan Zweig, autor de novelas, podría deciros Carta de una desconocida, novela de ajedrez. Y yo destacaría su autobiografía El mundo de ayer, donde él mismo construye un retrato de la Europa que él imaginó, de la Europa con la que él soñó y que se vio despedazada por la irrupción en el poder de Adolf Hitler. En el año 33, Hitler irrumpió en el poder, prohibió la obra de Stefan Zweig como si fuera un delincuente literario, como si fuera la propia Inquisición. Y Stefan Zweig, que había albergado esa idea de la Unión Europea, ¿no? Fue uno de los grandes precursores ya entonces, se vio obligado a emigrar a Londres, donde no encontró consuelo entre la comunidad judía, no se encontró a gusto. Y recaló más tarde en Nueva York, contrajo segundas nupcias con su secretaria Lot Altman. Allí estuvieron viviendo en Nueva York hasta que en 1942, en febrero, estando en Petrópolis, una localidad vecina a la de Río de Janeiro, en Brasil, los encontraron finalmente a los dos, tendidos en la cama, sus cuerpos inertes, porque se habían suicidado a causa de una sobredosis de barbitúricos. Me da mucha pena la historia de Stefan Zweig, este final trágico, este final desesperanzado, de un hombre que no creía en Dios, de un hombre que lo tuvo todo, culturalmente hablando, grandes amigos, que visitaba la ópera de Viena y que se la conocía como el pasillo de su casa, que era un gran coleccionista de partituras, por ejemplo, originales de Bach. Él tenía partituras originales porque decía que le fascinaba contemplar, estudiar, analizar el proceso creativo de los grandes músicos como Bach. Un hombre que, como os digo, es uno de los escritores más prolíficos de la historia, que lo tenía
todo, entre comillas, pero que le faltaba todo, sin comillas, que era creer en la existencia de Dios. Él era judío, lo mismo que el otro personaje cuya identidad ahora mismo os voy a revelar. Viktor Frankl. ¿Le bastó a Viktor Frankl escribir un solo libro? El hombre en busca de sentido. Seguramente muchos de vosotros lo habréis devorado porque es un libro ya clásico, pero pese a ser clásico, sigue ocupando el top 100 general de Amazon, años y años después del fallecimiento de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un hombre como Dios manda, nunca mejor dicho. Un hombre con una profunda fe en Dios, que fue su verdadera tabla de salvación cuando le ingresaron en el campo de concentración de Auschwitz. Fijaos, amigos, un solo gesto es capaz de definir a una persona. Viktor Frankl pudo haber huido, pudo haber escapado de Alemania cuando irrumpió en ella el poder inmisericorde de Hitler, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque sus padres, que eran ya mayores, carecían del visado actualizado para poder salir de Alemania. Al contrario que él, que tenía todos los papeles en regla. Y decidió quedarse para no dejar solos a sus padres, razón por la cual fue internado poco después en el campo de Auschwitz. La vida allí le hizo darse cuenta, le hizo redescubrir a Cristo, el dolor de Cristo, e incluso elaborar su propia teoría científica, diciendo que el sufrimiento, cuando adquiría un sentido, dejaba de serlo. Y es lo que él denominó metasentido. En medio del sufrimiento atroz, de las penurias más terribles que uno pueda imaginar, en el lager de Auschwitz, Viktor Frankl vivió para contarlo porque creía en la existencia de un ser superior, trascendente, que es Dios. Qué diferencia, ¿verdad, amigos? Con el planteamiento vital de otro gran escritor, como lo es sin duda Stefan Zweig, compatriota suyo, 24 años mayor que Viktor Frankl, pero a fin de cuentas un sufridor de las dos guerras mundiales. Con razón decía Stefan Zweig, pero ¿a cuál vida te refieres de las 4 que tengo? ¿La de antes de la guerra? ¿La de la Primera Guerra Mundial? ¿La de la Segunda o la de hoy? Viktor Frankl sufrió lo que no está escrito y ese sufrimiento le acercó a Dios. Pero lo más terrible de todo no fue el cautiverio que padeció en Auschwitz, sino lo que sucedió después, cuando fue liberado en abril de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando se enteró que su madre había sido asesinada en la cámara de gas. Y por si fuera poco, para colmo de males, supo que su esposa había fallecido en el mismo campo de concentración de Auschwitz a su ingreso, estando embarazada, porque le provocaron un aborto.
Es increíble la vida de Víctor Frank, pero al mismo tiempo es tremendamente aleccionadora de cómo, si uno confía en Dios, es capaz de superar todas las adversidades, como las que él sufrió, que fueron incontables y de una intensidad terrible. Podría haberse derrumbado al enterarse del fallecimiento de su madre y de su esposa. Sus amigos habían perecido en los campos de concentración. No tenía a nadie, pero encontró a una mujer con la que compartir el resto de su vida. Dios, hermanos, no nos abandona nunca, jamás, si confiamos en Él. Esa es la clave, la confianza en Dios. Sin Él, lo dice claramente Jesús, no podemos hacer nada. Y es así. Pero Víctor Frank, como confiaba en Él, pudo hacer muchas cosas, hasta el punto de escribir, por ejemplo, casi del tirón, El hombre en busca de sentido, cuando tenía los recuerdos más frescos, recién salido prácticamente del campo de concentración de Auschwitz. La vida de Víctor Frank es una vida cargada, repleta de enseñanzas. Nadie, lo sabemos todos muy bien, nos libramos del sufrimiento en mayor o menor medida. Pero ese sufrimiento, repito, como decía Víctor Frank, cuando adquiere un sentido, deja de serlo. De ahí que el Padre Pío pronunciase esa célebre frase suya: solo sufro cuando no sufro. Bueno, amigos, hasta aquí la historia o las historias de Stefan Zweig y de Víctor Frank, historias tan diferentes y tan aleccionadoras las dos. Una para darnos cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada. Otra para darnos cuenta de que sin Dios estamos condenados a la más absoluta desesperanza. Espero que estas historias que recojo en mi último libro, La historia rescatada, que rescato, nunca mejor dicho, de la historia, estas historias os sirvan para reflexionar, como me sirven a mí para seguir haciéndolo y para seguir dándome cuenta de que sin Dios no vamos a ningún sitio. Bueno, amigos, hasta aquí el Rincón del Refugio. Os espero el próximo domingo a las 10:30 de la noche. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.